Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video veremos dos preguntas, una sobre potencia y otra sobre resistencia en un circuito en serie, ¿ok? Entonces, la primera pregunta nos dice, un aparato eléctrico desarrolla una potencia de 1200 watts y se conecta a una diferencia de potencial, un voltaje de 120 volts y nos pide determinar la corriente que circula por el aparato. Cuando ustedes vean resistencia, ¿ok? O resistencia, voltaje, intensidad de corriente, potencia, lo que tienen que hacer es recordar el triangulito que ya les he dado varias veces aquí en el canal, ¿ok? Que es viva la reina Isabel, ¿ok? Cierran el triángulo, más o menos así, cierran el triángulo y aquí ponen potencia, vean, como que en un apartado, ¿no? Ponen potencia. Y aquí va a ser muy fácil ya recordar las fórmulas. Si quieren voltaje, simplemente toman voltaje, va a ser igual a, toman el voltaje y multiplican estos dos, vean, resistencia por intensidad, RI. Si quieren la intensidad, toman la I, intensidad, y dividen estos dos, vean, voltaje sobre resistencia, y así sucesivamente. Ahora, si quieren la potencia, que la tenemos aquí a un lado, pues simplemente aquí toman la potencia y va a ser igual ¿a qué? Vean, esto lo pueden ver más bien así, vean, para que vean que voltaje se está multiplicando por intensidad. Entonces sería voltaje por intensidad. No se les vaya a ocurrir poner potencia igual a voltaje entre intensidad, ¿ok? Por eso les digo que les va a ayudar mucho poner a la P así, de ladito, para que vean que potencia va a ser igual al producto de estos dos, ¿ok? Para que lo recuerden y no vayan a cometer este error de aquí, que pongan potencia igual a voltaje entre intensidad. No, la potencia es igual al voltaje por la intensidad, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice? Nos pide determinar la corriente que circula por el aparato, la intensidad de corriente, ¿ok? Nos pide esto. ¿Y qué nos da? Nos da la potencia, 1200 watts, y nos da el voltaje, 120 volts. Nos da la potencia, nos da el voltaje, y nos pide encontrar la intensidad, ¿ok? La corriente, la intensidad de corriente. Pues ya tenemos los dos, entonces simplemente hay que despejar esto de aquí. Como nos está estorbando el voltaje, lo mandamos del otro lado. Va a pasar aquí dividiendo, ¿ok? Y aquí lo quitamos. Ya tenemos que la intensidad es igual a la potencia entre voltaje. Entonces la intensidad va a ser igual a la potencia, que tenemos una potencia de 1200 watts, 1200 watts, ¿ok? Sobre el voltaje, que es un voltaje de 120 volts. E inmediatamente podemos notar que 1200 entre 120 es igual a 10, ¿ok? ¿10 qué? 10 amperios. Porque recuerden que la intensidad de corriente o la corriente se mide en amperios, ¿ok? Entonces aquí la respuesta correcta sería el inciso B, 10 amperios. Muy bien, muy sencillo, ¿no? Solo recuerden este triangulito y todos los ejercicios que les salgan de esto, que seguro que le va a salir por lo menos uno, ya lo tienen resuelto sin problema. Ahora el 58. En el 58 podemos notar que tenemos un circuito conectado en serie. Ya hemos visto las características de circuitos en serie y en paralelo. Hay videos en el canal, vayan a verlos. Si lo explicamos aquí, este video se va a alargar demasiado, ¿ok? Entonces vayan a verlos y aquí solo tienen que recordar que en un circuito conectado en serie, la resistencia total es igual a la suma de las resistencias, ¿ok? Tenemos 1, 2, 3 resistencias. Resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3, ¿ok? El problema nos dice que calculemos el valor de la resistencia 2 en este circuito conectado en serie. O sea, este de aquí, vean, ¿ok? Conocemos la resistencia 1, conocemos la resistencia 3, no conocemos la resistencia total y tampoco conocemos la resistencia 2, vean, ¿ok? Entonces tenemos un problemilla. Pero no se alarmen, porque vean que tenemos que la intensidad total y el volumen, el voltaje total, perdón. Y ustedes con este de aquí, vean, con ese triangulito poderoso de aquí arriba, pueden calcular la resistencia total. La resistencia total va a ser igual a ¿qué? Tomamos este, voltaje entre intensidad. Voltaje entre intensidad, ¿ok? Tenemos aquí el voltaje total, intensidad total. Entonces con esto vamos a poder calcular la resistencia total. Entonces voltaje entre intensidad sería 60 volts entre intensidad, que es 4 amperios, ¿ok? Y 60 entre 4 sería 15 ohms, ¿ok? Entonces la resistencia total es de 15 ohms, ¿vale? Entonces ponemos aquí, vean, en esta formulita que tenemos aquí arriba, ponemos aquí resistencia total, lo cambiamos por 15 ohms. Entonces toda esta suma de aquí tiene que dar 15.
La resistencia 1 la conocemos, sí, está aquí, vean, es de 5 ohms. Ok, pues entonces ponemos 5 ohms. Vamos a poner nada más el número. La resistencia 2 la conocemos, no, es esta que queremos encontrar. La resistencia 3 sí la conocemos, es 6, vean. Entonces la cambiamos por 6, ok. Y 5 más 6 nos da 11, entonces ponemos 11. Vean, tiene que ser 15, todo lo que está del lado derecho tiene que ser 15 porque eso es lo que vale la resistencia total. Ya la calculamos aquí abajo, ¿ok? Entonces de 11 para llegar a 15, ¿cuánto nos falta? Pues nos falta 4 ohms, ¿ok? Entonces esta resistencia 2, vean, vale 4. Ya borramos todo esto. Esta resistencia 2 vale 4. Ahora sí, 4 más 6 nos da 10 y más 5, 15. Entonces tenemos que la resistencia total es 15, ya la encontramos con esta fórmula, ¿no? Por lo tanto, la resistencia 2 vale 4 ohms, ¿ok? Y la respuesta correcta aquí sería el inciso D. Espero que se haya entendido a la perfección y recuerden, este es el poderoso, vean, con esto ya pueden calcular todos estos ejercicios que les salgan, porque las fórmulas se olvidan, ¿eh? Ustedes ya más tarde ya no van a recordar si el voltaje era resistencia por intensidad. Quizá van a decir, ah, pues yo recuerdo que era resistencia entre intensidad. Y ahí ya la están regando bastante. Por eso con esto, pues ya jamás se les va a olvidar cómo va, ¿ok? Apréndanlo, por favor. Recuerden la P aquí acostadita para que sea producto de voltaje por intensidad. Potencia igual a voltaje por intensidad, ¿ok? Muy bien, espero que este video les haya sido útil. Si es así, ya saben que pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.